Hoy en la entrevista tenemos con nosotros al instituto, bueno, a representantes del Instituto Federal de Defensoría Pública. Está con nosotros la defensora Briseida Barrientos Venancio. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a usted por la invitación. También tenemos al asesor César López Ramos. Hola, muy buenas tardes, Buenas asesor. tardes, muchas gracias. Y al trabajador social Javier Sánchez Valerio. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. El motivo de esta entrevista pues es principalmente para conocer qué es el Instituto Federal de Defensoría Pública y cómo nosotros podemos vernos beneficiados con este Instituto Federal. Sí, la Defensoría Pública Federal es un ente, una institución del Poder Judicial de la Federación y nos dedicamos fundamentalmente a proteger derechos de personas que no cuentan con recursos económicos para pagar a un abogado y propiciar el acceso a la justicia de estas personas en situación de vulnerabilidad, a la defensa penal y a la asesoría jurídica. Nuestro servicio es en estas dos vertientes: defensa penal en favor de personas imputadas de delitos federales y asesoría jurídica en diversas materias. Nuestra competencia es muy amplia. Atendemos cuestiones civiles, mercantiles, administrativas, fiscales, amparos diversos. En ese sentido, en términos generales, a esto es a lo que nos dedicamos en la Defensoría Pública Federal. Ok, recordemos, defensa penal y asesoría jurídica. Así es. La defensa penal dice delitos federales, pero para que nos quede más claro, ¿a qué delitos federales nos estamos refiriendo? Sí, mire, como comentaba el licenciado César, él es asesor jurídico, pero la defensa penal o el servicio de defensa penal se brinda en procesos penales federales. La atención es para personas imputadas, procesadas e inclusive sentenciadas de delitos federales como podrían ser portación de armas de fuego, robo de hidrocarburos, todo lo que tenga que ver con alguna ley federal, algún delito establecido en alguna ley federal como Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Código Fiscal de la Federación, ley sobre ley o reglamento derivado de materias ambientales, todo lo que tenga que ver con alguna ley federal es en donde se les da la atención. Manejo el tema de portación de arma de fuego porque justamente es un delito con mucha incidencia que se tiene registrado en estadística como uno de los más puntuales, al menos en estadística, pero también hay diversos delitos, como le comentaba, robo de hidrocarburos, también delitos ambientales, delitos en contra de entidades federales, como por ejemplo Comisión Federal de Electricidad, alguna entidad o organismo que se regule por una ley federal, nosotros tenemos intervención. También hay que acotar que la defensa pública federal no solamente se brinda para un sistema penal acusatorio, como comúnmente le decimos juicios orales, sino que también nosotros podemos brindar la atención en temas del sistema tradicional, que es un sistema anterior a una reforma que existió a nivel constitucional, donde también se brinda el servicio de defensa. Pero esos son prácticamente los campos generales de intervención de nosotros. Y también un rubro importante de resaltar es con personas sentenciadas. También nosotros, aquellas personas que resulten sentenciadas por un procedimiento penal federal, se les puede brindar la asistencia de un defensor público federal especializado, quien le brinda pues esa atención, ya sea para algún beneficio preliberacional o inclusive para poder suspender su pena de prisión y permitir que a través de algún beneficio él pueda tener una suspensión de la pena y cumplir la que se le impuso en libertad a través de una serie de requisitos. Nosotros podemos dar esa asesoría. Y también resaltar que la defensa penal federal se da las 24 horas, los 365 días. ¿Cuándo intervenimos por primera ocasión? Cuando una persona es detenida, por ejemplo, en una agencia del Ministerio Público, la persona es puesta a disposición. Desde ese primer momento, la autoridad tiene la obligación constitucional y legal de hacer la llamada o el pedir el Servicio de Defensa Pública Federal para tutelar el derecho de la persona a tener un abogado, un licenciado en Derecho,
que lo defienda a través de una defensa técnica adecuada desde el primer momento. Entonces, desde ahí nosotros intervenimos. Puede ser un domingo en la noche, un lunes, un fin de semana, un día festivo, nosotros intervenimos. Entonces, brindando un servicio totalmente gratuito por cualquiera de nuestra plantilla de defensores públicos federales para garantizar esa defensa adecuada. ¿Esa defensa es lo que se denominaría un abogado de oficio, por ejemplo? Ajá. Técnicamente el abogado de oficio viene siendo para las entidades federativas, como en el caso de Oaxaca tiene su instituto o su defensoría pública del estado de Oaxaca, pero nosotros somos una defensoría pública federal. Okay. Nuestro campo de intervención o nuestro margen va a ser en cuanto a normativa federal y en delitos o en aspectos federales. Entonces, por eso nosotros intervenimos, inclusive tenemos presencia no solamente en el estado de Oaxaca, tenemos una presencia en las 32 entidades federativas, pero prácticamente para hacer un símil, sí somos como defensores de oficio. El servicio es totalmente gratuito y desde que la persona lo requiere, independientemente de si tiene o no recursos para contratar a un abogado, si él desea que el patrocinio o la representación en este caso sea por un defensor público federal, se le brinda el servicio sin mayor requisito. Ok, pero ¿es el Estado, digamos, el que le proporciona este abogado a la persona o en caso de que ellos pues no tengan un abogado, ellos buscan esta ayuda? En el caso de detenciones, por ejemplo, es el Ministerio Público quien solicita el servicio. Ya nosotros nos constituimos, nos entrevistamos con la persona puede consentir esta representación o en su caso decir, ¿sabe qué? Desea una defensa particular. Y entonces él contrata los servicios. Pero eso es muy puntual. Si la persona no tiene para pagar un abogado o no quiere nombrar a alguien o no tiene a quién nombrar, el servicio se le sigue prestando. Es un derecho fundamental que tienen los ciudadanos de contar con un defensor o alguien que los asista cuando están en un supuesto, por ejemplo, en este caso de alguna detención o estando ya inclusive en un procedimiento penal, si desean o ya no pueden seguir pagando a un abogado de particular, pueden acudir a la Defensoría Pública y solicitar que se le designe un defensor público federal, únicamente resaltando que no podemos coexistir la defensa particular y la defensa pública. Tendría que elegir entre una de las dos, pero nuestro trámite es inmediato, nuestra intervención es inmediata una vez que la persona lo solicita o la autoridad advierte que la persona no está teniendo una defensa adecuada, también nos hacen el llamado para intervenir de manera inmediata. Ok, y otro rubro pues muy importante, creo que muy necesario también, es la asesoría jurídica. Creo que mucha gente a veces pues no alcanzamos a comprender todavía todo lo que necesita, bueno, todo lo que hacen los abogados y todo lo que necesitamos nosotros para conocer cómo podemos defendernos ante alguna anomalía que tengamos en cuestión de derechos. La asesoría jurídica, ¿qué cubre? La asesoría jurídica cubre un margen muy amplio porque, como le decía al principio, aquí intervenimos para defender derechos de personas en situación de vulnerabilidad, típicamente en temas, por ejemplo, de derecho al acceso a la salud, a la educación, temas de seguridad social y ejemplos específicos puede ser la prestación del servicio médico de instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE y la deficiencia en que incurren cuando no prestan esos servicios de forma adecuada, falta de medicamentos, por ejemplo. Entonces somos competentes para promover juicios de amparo indirecto. Okay. Lo hacemos con frecuencia. O también en el tema de educación, cuando dan de baja a algún estudiante y esa baja es injustificada, la parte afectada viene con nosotros y promovemos algún medio de defensa, puede ser una demanda de amparo típicamente, y somos competentes para intervenir en resoluciones que emiten autoridades administrativas del orden federal, casi de cualquier índole. Por ejemplo, personas que se ven afectadas con sanciones por haber hecho un pozo de agua y viene con agua, inicia un procedimiento, lo sanciona. Esa sanción nosotros la podemos impugnar en juicio contencioso administrativo o en recurso administrativo que corresponda. El SAT finca un crédito fiscal por omisión o falta de pago
una contribución, un impuesto, también somos competentes para intervenir. Y así le podría decir cientos de ejemplos, pero en síntesis podríamos decir que somos competentes para intervenir en defensa de derechos de las personas que se ven afectados por actos de autoridades administrativas y también de diversa índole, cualquiera que sea federal. Con frecuencia hemos tenido asuntos de este tipo, de afectaciones de personas en cargos en sus tarjetas bancarias que ellos no autorizaron. Entonces lo que hacemos es, ahí ya es otro tema, es materia mercantil, promovemos juicios de nulidad ante los jueces mercantiles para demandar la nulidad de esos cargos. Demandamos a las instituciones financieras, a los bancos. También atendemos temas de seguros. Es decir, todo lo que tiene que ver con federal. Así es. Nuestra competencia es netamente federal y ahí podemos ayudar a las personas para algún problema que les aqueje. Y también, si viene alguien con nosotros y nos plantea una cuestión que no es de nuestra competencia, también nos podemos orientar, asesorar y canalizarlos a la instancia competente. Okay. En caso, por ejemplo, yo tenía una duda, por ejemplo, en casos como personas despojadas de sus patrimonios, ¿ahí podrían asesorar? Sí, ahí habría que ver, la pregunta que hace es muy interesante y podríamos intervenir en determinados asuntos, en determinadas circunstancias, porque habría que analizar varios aspectos. Esta persona, ¿quién la despojó? O en principio, antes que eso, ¿qué tipo de régimen tiene esa posesión, ese inmueble del cual fue despojado? Si es propiedad ejidal, si es comunal, si es propiedad privada. A partir de eso ya podríamos visualizar un poco la competencia. Si es ejidal comunal, puede ser la competencia de la Procuraduría Agraria, que también tiene servicio de defensa jurídica gratuita. Pero tendríamos que analizar un poco más allá quién fue quien despojó a esta persona. Si fue un particular, si fue una autoridad ejidal, comunal, si fue el municipio, si fue el estado. Entonces, a partir de estos elementos podríamos determinar si en dado caso nosotros podríamos intervenir, por ejemplo, en una demanda de amparo para defender el derecho de propiedad o posesión jurídica con base en un documento, en una escritura pública, en un certificado de derechos agrarios, en un certificado de derechos parcelarios. Pero, desde luego, si se presenta una afectación de esta naturaleza, podrían venir con nosotros para orientarlos, asesorarlos o representarlos. Porque si me dice usted, dice llanamente despojo, podríamos pensar inmediatamente en la comisión de un delito y tendría esta persona que ir a denunciar, pero no necesariamente, porque me ha tocado ver en juicios de amparo indirecto que personas de comunidades acuden al amparo en defensa de sus propiedades porque en Asamblea General de Comuneros pues decidieron que esa persona ya no iba a ser más la dueña, la posesionaria de su parcela y se la entregaron para la construcción de una escuela al viejo o destinó la comunidad ese bien, ese inmueble a otro fin. Entonces sí habría que revisar todas esas particularidades para ver si nosotros en juicio de amparo indirecto podríamos representarlo o bien tendría que canalizarse a esa persona a otra instancia para defender su derecho de posesión o propiedad. Pero algo que me gusta mucho es que de alguna manera ustedes los asesoran, los guían sobre cómo tienen que hacer, ¿no? Así es. Nuestro servicio tiene 3 vertientes en asesoría jurídica.
orientación cuando no somos competentes para intervenir y corresponde la defensa a otra institución, que puede ser Procuraduría Agraria, puede ser la Defensoría Local, puede ser la Procuraduría del Trabajo. Entonces nosotros los guiamos, los canalizamos a esas instancias. Desde luego que les damos una orientación general y un oficio de canalización. El otro es asesoría jurídica, cuando sí es de nuestra competencia el asunto que nos es planteado, pero por ejemplo son 30 días para demandar el juicio contencioso administrativo la nulidad de una infracción de un guardia nacional, por ejemplo, por ir en exceso de velocidad de una persona en su vehículo. Y viene al día 35. Entonces, ese asunto sí es de nuestra competencia, pero es inviable. ¿Por qué? Porque tenía un plazo nada más de 30 días para promover el medio de defensa correspondiente. Orientación, asesoría y representación es cuando sí tomamos el asunto, es de nuestra competencia y representamos a las personas desde la demanda hasta que concluye el expediente, el procedimiento y hasta que se archiva básicamente. Damos por concluida nuestra intervención y todo el servicio que brindamos, como lo decía mi compañera defensora pública, es totalmente gratuito. ¿Cómo debe de hacer una persona para llegar a ustedes, para llegar al Instituto Federal de Defensoría Pública? ¿Qué tienen que hacer? Nosotros estamos ubicados en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, que está en Privada de Aldama 106, Paraje del Tule, en San Bartolo, Coyotepec. Es un edificio circular que le conocemos comúnmente como el queso, ¿sí? Entonces es fácil identificar el edificio y llegar a nuestras oficinas, y lo único que tiene que hacer pues es solicitar el servicio de asesoría jurídica, ¿sí? Lo entrevistamos, escuchamos la problemática y le brindamos el servicio que corresponda. ¿Por teléfono puede ser o no? Solo tiene que ser presencial. El teléfono de la oficina es 951-502-3565, extensiones 1400 y 1401. Y también hay una línea de Defensatel. Sí, justamente hay una línea de Defensatel. Esta línea es totalmente gratuita, está habilitada los 365 días, las 24 horas. El número es 800-2242-426. De igual manera, la persona se puede comunicar, plantear su situación de manera concreta, y entonces una persona lo va a canalizar a la delegación que le corresponda y le va a dar la orientación para efecto de que pudiera llegar con nosotros. La ventaja de esta línea es el tiempo o la disponibilidad para poder intervenir, y también tenemos redes sociales, que es defensoría @defensoría-ifdp en X, en Facebook Defensoría Pública y en Instagram defensoría.ifdp. Pero la línea de Defensatel sería la vía también para cualquier momento, en cualquier oportunidad que necesiten, se pueden contactar a través de ese medio. Y bueno, retomando un poco lo que nos decía hace un momento, cómo nosotros, bueno, como ciudadanos a veces desconocemos muchas cosas. El ejemplo que nos ponía de que tenemos solo plazos, 30 días, que si pasamos el plazo a 35, pues ya no hay delito que perseguir, digámoslo así, ¿no? O no sé cómo se dice propiamente, pero ¿cómo sabemos como ciudadanos cuánto tiempo tenemos para ir con ustedes? Bueno, yo recomiendo que ante cualquier afectación de cualquier derecho, que me despidieron de mi trabajo, me impusieron una sanción, no me brindan atención médica, no me quieren dar una pensión de viudez o de orfandad, o me notificaron de un juzgado un documento, de inmediato las personas deben acudir a solicitar atención jurídica en el medio particular, con su confianza,
o en la Defensoría Pública. ¿Por qué? Porque en el ámbito jurídico todo tiene que ver con plazos procesales, con plazos. Y esto se relaciona con un principio de seguridad jurídica. Es decir, no se puede, el Estado como tal, como ente, no puede dejar al arbitrio de las personas, en lo particular, cuándo ejercer sus derechos. Siempre hay plazos procesales y si no se atiende un plazo procesal y este transcurre, si no se ejerce un derecho dentro de ese plazo que establece la ley, simplemente ya no se puede ejercer ese derecho de defensa, ¿no? Entonces la recomendación puntual pues es que ante cualquier afectación de cualquier índole se asesoren con un abogado. Ok, recordemos, Auditorio de Radio Universidad, estamos hablando con representantes del Instituto Federal de Defensoría Pública, la defensora Briseida Barrientos Venancio, el asesor César López Ramos y el trabajador social Javier Sánchez Valerio. Con ellos estamos hablando sobre todos los beneficios que tiene este Instituto Federal de Defensoría Pública, en el que pues es para delitos federales, en el que ustedes se pueden acercar, hay defensa penal y asesoría jurídica. Nuevamente nos puede repetir en qué casos o con algunos ejemplos en donde la gente puede acudir con ustedes. Por ejemplo, también atendemos derechos pensionarios, seguridad social, del ISSSTE, del IMSS. Si una persona, alguna de estas instituciones les niega un derecho a recibir pensión de viudez, de orfandad, por incompatibilidad de pensión, puede acercarse con nosotros. Si alguna autoridad federal les impone una sanción, también puede acercarse con nosotros. Si alguna autoridad federal les es omisa en reconocerles un derecho, por ejemplo, hemos visto últimamente que en la Secretaría de Bienestar, personas con discapacidad van, hacen su trámite, su solicitud para acceder a la pensión de bienestar de personas con discapacidad y simplemente no les reciben los documentos, también pueden acercarse con nosotros. Somos competentes para intervenir ante todas las autoridades federales. Y aun si fuera una autoridad local, podríamos analizar si el acto, la omisión que está llevando a cabo es de nuestra competencia vía juicio de amparo, porque también un aspecto ahí sensible que atendemos es amparo en materia familiar, temas de pensiones alimenticias, la omisión de los jueces familiares que por carga de trabajo, por alguna circunstancia, dejan pendiente de pronunciarse sobre pensiones alimenticias, sobre guarda y custodia. Somos competentes para intervenir en el juicio de amparo. Aunque la instancia sea local, sí atendemos esa parte por la vulnerabilidad de los niños, niñas, adolescentes que se ven involucrados en esos procedimientos. Esto que le comento nada más es una parte porque es la materia federal, aunque podemos pensar, pues nada más atiende en materia federal, ¿no? No atiende en materia local, pero es amplísima. Sí, claro. Es amplísima, juicios civiles federales, juicios mercantiles federales, temas de seguros, cuando una aseguradora no hace efectiva una póliza de seguro, también somos competentes para intervenir y demandar el cumplimiento del contrato de seguro, de la póliza. ¿Sí? Esos son algunos temas que tratamos en la Asesoría Jurídica Federal. También me llama la atención que hace referencia a los grupos vulnerables o personas con discapacidad. ¿Tienen un área específica para este tipo de personas? Sí, habemos, su servidor atiendo personas con discapacidad, soy asesor jurídico, he tenido una formación en cursos de esta materia, en la normativa también que contempla los derechos de personas con discapacidad. Hay una convención sobre los derechos de personas con discapacidad, hay leyes generales en la materia, hay una ley del Estado que contempla principios, directrices en la protección de este grupo vulnerable.
Hay un asesor en movilidad que atiende personas migrantes, ¿sí? Y hay un asesor en materia laboral, porque con motivo de la entrada en vigor de la reforma laboral, reforma al sistema de justicia laboral, en 2019, el Instituto Federal de Defensoría Pública también se nos dotó competencia para atender esa parte. Entonces hay un compañero que atiende materia laboral federal. Entonces, les decía, la competencia es bastante amplia. Nosotros atendemos esa parte. Habemos 10 asesores jurídicos en el estado de Oaxaca, 3 compañeras están en Salina Cruz, Oaxaca, y 7 más estamos aquí en San Bartolo, Coyotepec. A nivel nacional habemos alrededor de 300 asesores jurídicos federales y 900 defensores públicos federales. Entonces, el instituto viene siendo el despacho jurídico más grande del país y, desde luego, brindamos atención jurídica especializada, de calidad y en forma gratuita. En este sector de las personas migrantes, desafortunadamente, pues todos sabemos que a veces abusan de sus derechos, abusan de estas personas. En su tránsito por Oaxaca se ha sabido mucho de esto. ¿Ellos también pueden pedir asesoría? Claro, el compañero asesor jurídico Abisaí atiende a personas migrantes, va a las estancias provisionales, hay una en San Agustín de las Juntas, el Instituto Nacional de Migración, y en su oficina de Independencia hay otra estancia para familias. Él atiende esa parte y puede promover demandas de amparo para garantizar el derecho a la salud de este sector vulnerable. También estas personas vienen en una condición muchas veces huyendo de temas de violencia, de pandillas de sus países. La ley de migración establece posibilidades de regularizar la situación migratoria de las personas mediante visas de estancia humanitaria y otros métodos para garantizar que su tránsito sea seguro por nuestro país, sobre todo cuando vienen familias, cuando vienen niños, cuando vienen adultos mayores. ¿El Instituto Federal de Defensoría Pública es autónomo? Tiene autonomía técnica y de gestión. Y pertenecemos al Poder Judicial de la Federación, pero hay un titular, hay un director general, hay un delegado en cada delegación, y los asesores jurídicos, algo que protege nuestra normativa, tenemos autonomía técnica para la prestación de servicios. Es decir, no tenemos línea de nadie y promovemos pues contra instituciones del Estado. Claro. Contra instituciones del Estado sin ningún tipo de reticencia, ¿no? Ok, regresando un poco a esto de programas bienestar también, he escuchado algunos casos en donde a la persona con discapacidad, o sea, siempre hay familiares, ¿no? Pero no falta el familiar abusivo que no le da el dinero o no atiende a la persona con discapacidad. Desafortunadamente, pues sabemos que hay muchos tipos de discapacidades y en estas entran pues las personas que no pueden valerse por sí mismas. He sabido de casos donde las familias no le dan el apoyo a esta persona con discapacidad y ellos se quedan el apoyo. ¿Habría alguna forma de ayudarlos con ustedes? Sí, aquí el detalle es que estas personas pueden llegar como nosotros porque ahí se podría estar configurando un delito, básicamente, ¿no? Es abuso de confianza de esta persona, y quizá ahí podríamos promover pues el cambio le dicen ahí, me parece, bueno, hay una figura, persona de apoyo, el cambio de la figura o de la persona de apoyo, ¿no? Podríamos solicitar a Bienestar que cambie la persona de apoyo en ese sentido. Pero ustedes sí le brindarían ese acompañamiento. Así es, sí, Okay. sería nuestra competencia porque Bienestar es una entidad federal.
Ok, sería maravilloso porque sí me he enterado de 2 casos y la verdad, pues la gente a veces no sabe a dónde acercarse, no sabe cómo hacer, entonces qué maravilloso es que puedan acercarse con ustedes y que ustedes sean los que los guíen para, pues para defenderse, ¿no? Y defender sus derechos, sobre todo las personas con discapacidad. Así es. Seguimos hablando con el Instituto Federal de Defensoría Pública, un instituto que, como lo hemos estado escuchando, da defensa penal y da asesoría jurídica. Regresando a la defensa penal, todavía tenemos un poco de tiempo, me gustaría también saber, porque hace rato mencionó que delitos de portación de arma de fuego y que en su mayoría pues son los que más se atienden. ¿Qué casos han encontrado en Oaxaca o por qué la gente sigue teniendo esta aportación ilegal pues, de armas de fuego? Sí, pues muchas veces es el desconocimiento por una parte, de que no se cumple con la normativa para tener un arma de fuego en el poder. Se supone que hay posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a estas armas, de acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se puede siempre y cuando se tenga una licencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero también hay un catálogo de armas que definitivamente no pueden estar en uso o en posesión de los ciudadanos. Entonces, estos son 2 bloques de estos objetos. Sin embargo, muchas veces es el desconocimiento y otras tantas es por el tema de la actividad a la que se dedica. Existen personas ejidatarias, comuneras, que derivado de sus mismas actividades pues, agrícolas, necesitan o son de uso para ellas este tipo de objetos. Entre esas hay especificaciones en la ley que permiten lo que se le dice una excusa absolutoria para efecto de que pudiera justificarse la tenencia, pero no es en todos los casos. Entonces, pues la indicación o la sugerencia es siempre informarse para tener este objeto, porque la regla general es que no se pueden tener así por sí solas, sino que hay que cumplir con una serie de requisitos, sobre todo ese registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Han existido casos de personas que son detenidas, pero algunas de ellas sí llegan a obtener o a tener su registro, pero en el momento de la detención no lo cargaron, que debiera ser también con los límites de ese permiso, si es para posesión, si es para aportación, y tiene que ser el arma que establece ese permiso o esa licencia. Ahora hay casos en los que definitivamente pues no está justificada, y ahí es cuando también hay que comenzar un procedimiento penal pues para atender su defensa y también ver las formas de conclusión. Eso sería puntual. También tenemos otros delitos contra la salud, también lesiones, por ejemplo, cuando tiene que ver algún ente federal, daños, delitos fiscales, por ejemplo, cambio de domicilio fiscal, que muchas veces también la gente, volviendo al tema del desconocimiento, muchas veces pues no se informa de sus obligaciones, como en este caso informar a la autoridad fiscal su cambio de domicilio, y pues empieza una investigación derivada de que la autoridad dice, ¿sabes qué? No me informaste, y configura un delito. Entonces muchas veces es eso. La sugerencia es pues también informarse. Muchas veces es eso lo que nos falta a veces como ciudadanos, tener ese acceso a la información, pero bueno, cualquier orientación, inclusive previo a esto, podrían acercarse con nosotros para tener mayor información. Ok, y en cuanto a su trabajo, por favor, ¿cuál es el trabajo de un trabajador social en el Instituto Federal de Defensoría? Sí, gracias. Nosotros aquí en el Instituto Federal realizamos diferentes actividades. Principalmente son las visitas domiciliarias o los informes de trabajo social. Esto justo es cuando el usuario llega a tener alguna situación y es competente, nosotros vamos y hacemos la visita directamente al lugar de donde es la persona. Aquí cabe destacar que, por ejemplo, hay ocasiones en las que hay comunidades en las que no hay transporte o el transporte es realmente muy poco, ¿no? Entonces nosotros vamos hasta allá directamente, observamos todo lo que es el contexto socioeconómico, sociocultural del usuario, y estos informes sirven como medios de prueba para asesores, defensores. De igual manera, estos informes se pueden pues, presentar como medios de prueba que puede estar enfocado en el ámbito de la salud, por ejemplo, justo si tiene alguna discapacidad. De igual manera, aquí en esta parte, su servidor tiene conocimientos con lo que es en la lengua de señas mexicana. Por si llega un usuario y pues necesita de lo que es la asesoría o la orientación, se le puede brindar. También, al ser una entidad federativa, si en algún estado llega una persona sorda,
y no existe una persona que hable la lengua de señas, se puede hacer la vinculación, ya lo hemos tenido y a través de lo que son videoconferencias se realiza. También cuento con lo que son los conocimientos del sistema Braille. También ya ha sucedido que ha llegado una persona que necesitaba el apoyo y se dio la atención. Eso es básicamente lo que nosotros realizamos en el instituto, que bueno, como vuelvo a repetir, estas investigaciones que se hacen han servido de esos medios de prueba para conocer el contexto de la persona, del usuario, ya que muchas veces, pues, justo por el desconocimiento, como decía la compañera, pues existe esa detención y funge como esa parte, el informe del trabajo social. Es básicamente lo que nosotros realizamos en el área del trabajo social, en el instituto. Ok, sí, adelante. Ya nada más para puntualizar, en caso de los defensores públicos federales como asesores jurídicos, son bilingües. Existen una plantilla bastante completa de defensores públicos y asesores jurídicos bilingües de la mayoría de lenguas de Oaxaca, zapoteco, mixteco, y también eso fortalece muchísimo la defensa de personas indígenas para garantizarles, pues, el derecho constitucional a una defensa a través de un intérprete o un defensor conocedor de su lengua, de su cultura, aunado al servicio que ya brinda el compañero conforme a intérprete de lengua de señas. Nada más para matizar que se cuenta con ese servicio. Sí, claro. Solamente entonces están ubicados en el edificio del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo, Coyotepec. Así es. Porque, bueno, precisamente por lo que acaba de decir, Oaxaca es un estado muy extenso, es un estado muy difícil, es un estado que tiene pues 570 municipios que están a veces súper alejados, entonces ellos podrían llamar por teléfono si desean pedir la asesoría. Sí, así es. De hecho, hay otra sede en Salina Cruz, Oaxaca. Sí. Y hay compañeros defensores públicos en Cojuapan, entiendo, en Tuxtepec. Ajá, en Huatulco hay también una oficina de la Defensoría Pública, Salina Cruz, Matías Romero, Huajuapan, y me parece que nada más. Pertenecen a la delegación Oaxaca, pero justamente por la amplitud del territorio se encuentran ubicadas en esas instalaciones, pero están también coordinadas con nosotros. Pueden llamar, por ejemplo, a la línea de defensa TEL e inclusive manifestar esto. Yo vivo por el lado de San Juan Bautista Tuxtepec, también tenemos ahí una oficina de la Defensoría Pública y la más cercana es donde los pudieran atender. Ay, pues qué bueno saberlo. Recuerden, estuvimos con el Instituto Federal de Defensoría Pública, estuvo con nosotros la defensora Briseida Barrientos Venancio, el asesor César López Ramos y el trabajador social Javier Sánchez Valerio. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Radio Universidad de Oaxaca con nosotros, por compartir toda esta información de mucha utilidad para todos nuestros radioescuchas y para toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, muy agradecidos. Con muchísimo gusto. Ya saben, acérquense por favor al Instituto Federal de Defensoría Pública, es gratuito, todos sus servicios son gratuitos y pidan orientación. Si algo desconocemos, si en algo ellos les pueden ayudar, pues están para eso, para ayudarnos en cuanto a defensa penal y en cuanto a asesoría jurídica. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted. Gracias.